Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Ayer mucha gente me compartió la información publicada en varios medios donde se informa una alianza, una adquisición, fusión, intercambio de acciones, etcétera, de la empresa para la que tengo más de 20 años trabajando, desde el año 90, bueno, 22 años, desde el 2001, excepto que entré y salí por 6 meses y aquí estamos desde el año, de manera continua, 18 años, desde el año 2006, Grupo Medrano, Ritmo 96. Así que agradezco a toda la gente que por alguna razón me haya escrito con el interés de saber si tengo conocimiento de algún detalle. No lo tengo ni debo tenerlo porque no formo parte ni de los accionistas ni de la plana directiva de la empresa. Las cuestiones administrativas y de gestión la manejan los dueños y los directores de esta compañía. Igual sucede con aquellos que tal vez por alguna razón están preocupados cuál pudiera ser el destino que tenga esta empresa. Tampoco lo conozco. Yo cumplo con una labor y mientras esta labor tenga una utilidad para la empresa, entiendo que permaneceremos trabajando acá, y cuando se entienda que ya esta labor ha cumplido con su ciclo dentro de la empresa, pues se tomará la decisión que corresponde, o sea por mi parte, o sea por parte de ellos, porque es lo natural. Así que agradezco a todo el mundo, a los que se preocuparon, a los que tal vez les alegra por alguna razón entender que por algún motivo terminaré tirado a la calle, viviendo en la indigencia. Hasta el día de hoy nos hemos preparado para que esto no pase y gracias a Dios pues estamos en una empresa de altísimo sentimiento humano y al mismo tiempo hemos sabido aprovechar el tiempo que hemos tenido para poder armarnos de herramientas que nos permitan pues seguir aportando valor donde quiera que estemos. Por acá no pasa nada. Y me imagino que si ha de ser cierto, como me imagino que lo es, lo que en una nota de prensa comunicó la empresa que ha hecho la adquisición, pues entonces lo que hay es que seguir trabajando. Gracias. Así que es lo que sabemos hacer, trabajar. Seguiremos trabajando con la gracia de Dios, si Él así lo permite. Así que muchas gracias a los que estaban o a los que se han preocupado o lo que sea. Que todo, hasta el día 24 horas después, todo sigue igual. Y reitero, desconozco detalles de esa información porque por la posición que ocupo no tengo acceso a ese tipo de informaciones dentro de la empresa. Así que muchas gracias. Quiero hablar en el día de hoy de una cuestión que la semana pasada la pasé por alto, pero ayer la tocó el presidente nueva vez y tiene que ver con el pedido de participación ciudadana de que el presidente suspenda la semanal, que es básicamente, como lo he dicho antes, Luis Abinader semanal, desde el Palacio, donde él tiene contacto con los periodistas. Yo creo que nosotros estamos cayendo por inducción, por el empuje de algunos que quieren sobrepasar el límite del purismo, de la honestidad, de la seriedad, cruzarnos 5 pueblos. Si bien es cierto que la ley establece que a partir, faltando 20 días para las elecciones, o sea, a partir de hoy, ya no se pueden hacer más, ni se deben hacer más inauguraciones, 60 días. Eso lo dice la ley de partido. El gobierno no debería hacer más inauguraciones, pero hoy tiene una en Asua. Imaginamos que ya a partir de mañana se respetará lo que establece la ley, entiendo yo, pero este gobierno en ciertas cosas hace lo que le da la gana. Pero yo creo que el hecho de que Participación Ciudadana se crean ser los más serios de la República, ser los dueños de la verdad, asumir unas vocerías y un discurso que nadie, absolutamente nadie les ha designado para que ellos se conviertan en la voz de la conciencia nacional, que no lo son. Son un grupo de agentes que están al servicio de intereses foráneos en la República Dominicana, de agendas contrarias a los intereses de la República Dominicana.
Y eso lo han demostrado en la práctica durante el tiempo que tengo viéndolos a ellos en la palestra pública, que son más de 24 años, mucho más de 24 años. Entonces, este grupo de intelectuales, de la casta más pura, le dice al presidente e invita a la Junta para que suspenda un conversatorio con la prensa porque esto podría ser utilizado para promocionar su imagen. Y es como razonaba ayer el presidente de la República, pero es que yo no tengo ni siquiera que hacer un esfuerzo, yo soy el presidente, donde vaya el presidente va la prensa, porque yo soy el presidente de la República. Donde esté el presidente estará la prensa. Y si la prensa viene a la semanal, no necesariamente a una actividad directamente de promoción política, aunque la exposición diaria y el manejo de la agenda política y de opinión parte casi siempre los lunes de esta rueda de prensa que se realiza todas las semanas. Ayer lo decía así el comentarista Daniel Alcántara y otros comentaristas del programa hoy mismo, y comparto el criterio. Es que el presidente tiene que seguir gobernando el país, tiene que seguir comunicándole a los dominicanos y respondiendo las preguntas que debe de responder. Esta iniciativa de la semanal, yo en su momento señalé que la semanal es una especie como de un experimento que se asemeja mucho a las intervenciones e interacciones que tenía con la prensa en sus gobiernos Joaquín Balaguer, que en los 12 años se tomaba un día a la semana para recibir periodistas en Palacio y otras veces se tomaba en los 80, en las inauguraciones, turnos para responder preguntas sobre temas de actualidad, donde el presidente respondía a preguntas de todo tipo. Le preguntaron esta de una película, otra de un libro que escribieron en contra de él en la década de los 90 y que él consideró difamatorio y que generó una controversia porque se le otorgó un premio y la ministra de Educación de entonces, la señora Malagón, retiró ese premio al autor. Eso no es nuevo, lo hemos visto en el caso de la Casa Blanca, que en los jardines de la Casa Blanca los presidentes interactuaban con cierta frecuencia con los periodistas en cualquier escenario y en cualquier circunstancia. Igual lo hemos visto con Andrés Manuel López Obrador en México, que hace la mañanera, o el caso de... Eso es normal. Lo que pasa es que al parecer nos acostumbramos nosotros a tener presidentes como Danilo y como Leonel, que durante 16 años su interacción con la prensa era casi nula, Danilo, en todo el tiempo que tuvo como presidente, no dio más que una sola entrevista y se la dio a la presentadora de televisión Yagna Tavares. En 8 años, Danilo dio una entrevista y cientos de declaraciones, pero responder preguntas, quizás aquella que le hicieron en el pasillo del Palacio sobre lo dicho por Wally y la corrupción, donde se hizo famosa aquella frase, ¿cuál corrupción? Y otras más. Lo cierto es que el presidente Luis Abinader tiene razón cuando él decide rechazar la solicitud de suspender, como dice el periódico Diario Libre, la semanal con la prensa a pesar de la petición del Movimiento de Participación Ciudadana. Él argumentó que ese espacio fortalece la democracia al permitir rendir cuenta al pueblo sobre las acciones del gobierno. El presidente señaló que la presencia de la prensa es común en sus actividades y que suspender el programa sería censura. Destacó que en el contexto actual los ciudadanos demandan que los gobernantes se comuniquen abiertamente, lo cual considera que está haciendo de manera transparente y directamente en este espacio de diálogo con los periodistas. Eso, honestamente, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por el presidente. Yo creo que si hay algo que necesitamos es que los presidentes hablen, aunque se equivoquen, porque esto permitirá que tengan cuidado, porque tienen el ojo fiscalizador de toda la ciudadanía encima de ellos. No hay una frase que le haya costado más a un presidente, porque no es hablar mucho, sino una frase que por su silencio y por su desdén hacia la relación con la prensa, que ¿cuál corrupción? Esa pregunta
hecha por Danilo, un periodista, cuando le preguntaba sobre las declaraciones de el embajador Brewster, Wally Brewster, en el año 2017, por ahí más o menos. 2017, bueno, antes de él salir del poder, antes de que a Wally lo removieran en el 16, 15, por ahí más o menos. Pero lo cierto es que luego llegaría la corrupción que tanto él negaba, que él no conocía y que estaba a los pies de la entrada, no de su despacho en Palacio, sino de la propia alcoba donde él dormía, porque donde sus familiares iban a visitarles, que están hoy involucrados en casos que, aunque no han sido juzgados y no han sido condenados, pero están sometidos a la justicia por presumirse un comportamiento impropio en la administración pública por parte de familiares del presidente, da la idea de que él prefería actuar con indiferencia frente a este problema que ser diligencioso y atender esos asuntos. Danilo, repito y lo he dicho muchas veces, para mí, como presidente en overall, las sanciones, las medidas, todo lo que llevó en ejecución, para mí fue un buen presidente. Con muchas cosas que criticar, y creo que lo más criticable de todo, y lo he dicho en otras ocasiones, fue haber metido al gobierno a su familia y haber permitido, estando en el gobierno, que mucha gente que le acompañó hiciera lo que les daba la gana con lo que les daba la gana. Independientemente de que reconozco que hay cosas que se pueden resaltar, y a mi parecer, con un saldo en general positivo, con ese montón de cosas negativas que están ahí, pero que lo positivo, creo yo, es mucho más que lo negativo. Entonces, tener la oportunidad de escuchar a los presidentes someterse a estos cuestionamientos que le hace la prensa, que pueden ser improvisados o pueden ser planificados, muchos de ellas, muchas de las preguntas, es bueno preservar. Y esto, al igual que lo que decía ayer sobre los debates, ayuda a cambiar la cultura y el ambiente político de los servidores públicos. Porque si hay algo que estos funcionarios de este gobierno no hacen, es hablar abiertamente con la prensa, excepto muy pocos. La mayoría no da cuentas. No van a medios con la frecuencia que se requiere, y aquí hay funcionarios que sencillamente no dan ninguna cuenta, no van a ninguna parte. Digamos que el presidente funge de vocero de todos ellos. Entonces yo entiendo que el exceso de celo de parte de Participación Ciudadana también creo que es una paja mental que ellos se han hecho, pensando, asumiendo que ellos son como una especie como de la moral, guardias de la moral de la República Dominicana. Miren, y cuando ustedes vean a personas en esa actitud, desconfíen de ellos. Por lo general, casi siempre son personas que adolecen de muchísimas cuestiones que tratan de tapar haciéndose los policías de la moral. No confío en gente que anda en esa pose moralista, de exceso moralista. La experiencia, el paso de los años, me ha enseñado, por lo menos en la práctica en República Dominicana, que los que asumen esa actitud, que andan con pastillas de moralina para todo el mundo, terminan siendo peores que lo que señalan. Y ciertamente la clase política necesita fiscalización en la República Dominicana. Que necesitamos un debate político y público que sea equilibrado, pero nada le impide a la oposición hacerla semanal los martes de la oposición. ¿Por qué el PLD no habilita un salón en algún local que ellos renten y convocan a la prensa para responder todo lo que diga el presidente? El PLD tiene genios de la comunicación al servicio de ellos, tiene genios de la economía, tiene genios del periodismo, tiene un montón de gente con el que pueden articular una respuesta y un contrapeso, y la prensa le va a dar el espacio también a ellos.
Y con los recursos que se cuenta hoy en día, no es ni siquiera necesario que la prensa esté presente. Sería muy sano que la oposición cumpla con su rol. Es decir, el presidente miente en este planteamiento que hizo ayer por esto, por aquello, por lo otro, sin que se recurra al exabrupto para que esto suceda. Eso ayer lo comentaba Daniel Alcántara en televisión también. Esa misma, de ahí es que ese razonamiento viene. Pero también, cualquier entidad, organismo, etcétera, puede habilitar espacios para que los que no tienen cajas de resonancia lo suficientemente grandes, quienes no las tienen, recurran a ustedes y puedan ser escuchados por más gente. Pero es bueno querer jugar a ser el jefe, a ser el que manda, el que dicta, al que hay que complacer. Está muy engreído la gente de Participación Ciudadana. Y la culpa la tienen Danilo Medina y Luis Abinader, que fueron los que le dieron a ese grupo la preponderancia que han tomado y la actitud que han asumido. Antes, simplemente era un grupo de ciudadanos intelectuales, profesores universitarios y periodistas que fiscalizaba, y lo cual es válido. Cuando se metieron a la política, cuando sus coordinadores se hicieron funcionarios públicos y la mitad del gobierno de Danilo casi un cuarto del gobierno de Danilo fue entregado a particulares cercanos o interesados de esa organización, y ahora en este gobierno está todo el mundo ahí metido de Participación Ciudadana, que es un partido político. Ahora ellos se creen que hay que complacerlos en todo y que ellos quitan y ponen presidente. No, creo que están equivocados. El presidente hace bien en rechazar su petición y yo apoyo completamente que el presidente siga hablando. Porque a pesar de ser candidato a la reelección, el presidente sigue siendo el presidente y debe seguir gobernando. Y el bien gobernar es oportunamente comunicar. Nos vemos en un próximo video.